Muy buenas tardes, bienvenidos a la Universidad San Martín de Porres Filial Sur y el área de proyección social junto con la Escuela Profesional de Psicología. El día de hoy estamos inaugurando nuestro nuevo programa, es el Consultorio Psicológico Online, y nos acompañan dos especialistas, docentes de nuestra Casa Superior de Estudios, y el tema que el día de hoy vamos a tratar es violencia contra los integrantes del grupo familiar. Entonces, quédese enchufado todos estos minutos para que puedan, uno, atender el contexto y la explicación por parte de nuestras dos invitadas, la doctora Karen Flores Neira y la magíster Milagros Lanchipa Tolmos, y luego para que puedan enviarnos sus preguntas a través del correo proyeccionsocial@usmpaqp.edu.pe, a través de los mismos canales, a través de Facebook y también de la sesión en Zoom. Bien, entonces, este es nuestro primer consultorio psicológico. La atención para ustedes es completamente gratuita y sobre todo porque van a contar con especialistas y diversos temas cada semana, todos los martes a partir de las 4 de la tarde. Bien, yo los dejo con la doctora Karen Flores y también con la magíster Milagros Lanchipa. Muy buenas tardes, bienvenidas a las dos. Gracias, Lorena. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecida por la invitación y por la oportunidad también, ¿no? En este tan bonito tema. Así es. Entonces, yo las dejo para que ustedes puedan explicar el tema, las situaciones, el contexto, los casos que nos deriva una situación familiar. Muchas gracias. Bueno, lo primero que podríamos preguntarnos, ¿no? Acerca de este bonito tema y sobre todo tan actual, ¿no? Y que nos lleva a preguntarnos, Karen, si nos podrías contestar, ya que tú trabajas en el Ministerio de la Mujer, ¿qué es la violencia, ¿no? Contra los integrantes de la familia y qué tipos de violencia existen? Perfecto, Milagros. Sí, el tema de la violencia es un tema ya bastante común, en el cual pues nosotros tal vez ya de forma directa o indirecta pues sabemos de la existencia de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? En efecto, la violencia como tal es cualquier acción, cualquier conducta que le cause ya sea la muerte, el daño, el sufrimiento físico, sexual o psicológico en este caso también, y que se produce dentro pues del contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder, ¿no? De parte, obviamente, en este caso, de un integrante contra otro integrante del grupo familiar, ¿no? En este caso tenemos una especial consideración con los niños, niñas, incluso adolescentes, ¿no? Y también adultos mayores o también personas con discapacidad, pues se considera un grupo vulnerable, ¿no? En general son sujetos, pues, a este tipo de violencia todos los integrantes del grupo familiar o también a veces parejas que tengan hijos en común, que no necesariamente viven juntos, ¿no? También se da la violencia contra los integrantes del grupo familiar, aquellos que viven en una misma casa, ¿no? Si bien es cierto, es el primo del primo, por decirlo así, que no es una relación de consanguinidad directa, pero sí vive en la casa, ¿no? Por X y motivos está en la casa, entonces hablamos de violencia contra los integrantes del grupo familiar. En cuanto a los tipos de violencia, hablamos, ya tenemos nuestra ley, ¿no? La ley 3036-4, nuestra ley que nos señala textualmente, ¿no? Que tenemos lo que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, y un plus en esta ley es la violencia económica o patrimonial, ¿no? En cuanto a la violencia física, textualmente, acción o conducta que causa daño, ojo, a la integridad corporal o tal vez a la salud, ¿no? Y ojo, esto incluye lo que es negligencia, mamá que descuida al hijo o hijo que descuida a la madre también, ¿no? ¿Por qué no? Darse en viceversa, ¿no? En cuanto a la violencia psicológica, ya hablamos de la acción u omisión en este caso, tendiente a controlar, a aislar a la persona pues contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla o hasta incluso estigmatizarla o estereotiparla, ¿no? Sin importar pues el tiempo que se requiera para su recuperación. Por otro lado, también tenemos lo que es la violencia sexual y netamente hablamos acciones de naturaleza evidentemente sexual que se cometen pues contra una persona, ojo,
sin el consentimiento o bajo la coacción, bajo el sometimiento, en este caso de incluso padres contra hijos u otros familiares, ¿no? No necesariamente implica lo que es la penetración o contacto físico, ¿no? Ejemplo, el acoso sexual, la exposición a material pornográfico, por ejemplo, ¿no? Y como último punto, como les mencioné, la violencia económica o patrimonial, que es algo relativamente nuevo en nuestra legislación, que nos da a entender sobre la acción o la omisión que ocasiona pues un menoscabo en los recursos económicos, evidentemente de la víctima, en el marco de las relaciones de poder, de responsabilidad o confianza, ¿no? En los casos que las mujeres pues víctimas de violencia económica tengan hijos a su cargo, se constituye lo que es la violencia económica contra los hijos también, ¿no? Eso sería básicamente lo que puedo resumirte, Milagros. Muy bien, Karen. Y dinos, ¿cuáles serían esos procesos que uno tendría que seguir, ¿no? Legalmente, y cuál sería el papel del psicólogo, en este caso, en este proceso legal, ¿no? Claro, el papel del psicólogo en este caso es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, una persona que es afectada acude a una comisaría, lo más próximo, o llama a Serenazgo, o llama al 105, y bueno, van en su resguardo, ¿no? Finalmente llegan a la comisaría, esa persona asienta su denuncia, e inmediatamente, si hablamos del papel del psicólogo, vamos a poner el ejemplo de un caso de violencia psicológica, textualmente, ¿ok? Entonces, esta persona llega a la comisaría, y tenemos al Ministerio de la Mujer, en este caso, que casi tiene acceso a todas las comisarías, por decirlo así, y tienen redes para que puedan acceder al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Para que puedan pasar una evaluación A los SEM, psicológica. ¿no? Claro, los conocidos SEMS, ¿no? Entonces, el papel del psicólogo está en primera instancia para poder evaluar a esta víctima, porque ya se le conoce como víctima, evaluar en qué estado anímico está, cómo se encuentra, emitir un informe psicológico y en base a este, pues, pasa a una siguiente etapa, que es el juzgado de familia. En Arequipa tenemos los juzgados de familia, ya son módulos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Son juzgados especializados. Entonces, ellos emiten medidas de protección. Estas medidas de protección generalmente son, ¿no?, que no se vuelva a reiterar el hecho, que retiro del agresor, dependiendo de las circunstancias del hecho propio, ¿no? Posteriormente se pasa a la fiscalía e inicia un proceso de investigación para acreditar, pues, el hecho como tal, ¿no? Investigar el delito propiamente, y eso está a cargo del Ministerio Público, de los fiscales. Posterior, si es que amerita, pasa a una etapa que es el juzgado, pues, penales, ya en este caso, juzgado penal, quienes podrían darle una sanción, pues, al agresor en este caso. Entonces, Milagros, el papel del psicólogo, en un principio, es emitir un informe, porque recordemos, en base a ese informe, obviamente que es detallado, exhaustivo, van a emitir unas medidas de protección a favor de esta persona que ha sido agredida. En ¿Cuáles segundo serían punto, esas medidas? como te ¿Cuáles digo, serían? generalmente es el cese de la agresión, o sea, que el juez ordene que esto no vuelva a pasar, y si vuelve a pasar, estamos ante un delito de desobediencia a la autoridad, y es algo grave, ¿no? En segunda instancia, y lo que muchas veces las mujeres solicitan, es el retiro del agresor, o si no viven en casa, el impedimento de acercamiento, o el impedimento de proximidad con la víctima, incluso cuando tienen hijos, y el juez puede indicar, ¿no? Solo en casos que tengan hijos, por tema de alimentos podrían contactarse, pero por lo demás no. Y algo también importante que emiten los jueces es la terapia, en la mayoría de los casos obligatoria para los agresores, y en la mayoría de los casos también es optativa o voluntaria para las víctimas, ¿no? Claro que existen otras medidas de protección de acuerdo al caso, pero esas son las genéricas o las básicas, por decirlo así, ¿no? Entonces, efectivamente, el psicólogo está desde la primera etapa, desde una denuncia, ya sea por un SEM, o con el pasar de los días de investigación también podría ser dentro de medicina legal, que también hay psicólogos especializados, ¿no?, que atienden a ese tipo de mujeres, evalúan y emiten resultados. Claro, porque, o sea, las mujeres o las personas que van a denunciar este tipo de violencia, ¿no es cierto?, llegan con reacciones ansiosas, ¿no? Como sentimientos de ansiedad, de tensión, de preocupación, miedo, ¿no?
de impotencia, ¿no? En relación también a lo que a lo que puede ocurrir. Porque muchas veces se ha visto, Karencita, y no sé, no me dejarás mentir, que muchas personas no denuncian, ¿no? Porque a veces dicen, y tú has puesto el ejemplo, ¿no? De violencia psicológica. No voy porque no me hacen caso, o sea, me dicen que tengo que estar moreteada, que tengo que estar golpeada, que tengo, ¿no? Para poder de repente asumir digamos, la denuncia, ¿no? Entonces, sí, pues el psicólogo ahí juega un papel muy importante, ¿no? En recibir la denuncia y posteriormente al tratamiento, que es también muy importante, ¿no? Y va a depender también de cada persona, ¿no? Porque cada caso es único, ¿no? Y se tiene que atender de acuerdo al caso particular, ¿no? Y hacer también, supongo, el acompañamiento a estas víctimas, ¿no? Que es crucial para abordar la situación. En efecto, ¿no? Muchas veces hablamos, en este caso, de que las mujeres no van a denunciar porque, por un lado, han vivido pues una violencia pasada, es decir, papá, mamá, tíos, o familiares en general, han violentado a esta persona. Entonces, que la pareja o que en este caso la misma madre o el mismo padre siga en ese ámbito de violencia, hace que esta persona, y ojo, no me refiero solo a las mujeres, sino a cualquier integrante del grupo familiar, que no se decide a denunciar, ¿no? Entonces, el hecho de no poder denunciar o no decidir si, como tú mencionas, ¿no? Que no tengo o tiene que estar golpeada, moreteada, justamente en este punto entra a tallar el papel de un psicólogo, ¿no? Antiguamente, pues, o no les otorgaban medidas de protección, o básicamente quedaba ahí las denuncias, ¿no? O se archivaban inmediatamente. Y en efecto, ahora los jueces, en la mayoría de los casos, están emitiendo medidas de protección. Y si Cosas han cambiado, pero, ¿no? las cosas han cambiado, antes había un proceso larguísimo para que te den las medidas de protección. Ahora, por el contrario, denuncias a las 24 o 72 horas como máximo, ya tienes las medidas de protección. Y eso muchas veces es gracias a que en un centro de emergencia mujer o por medicina legal obtuvieron un informe psicológico y eso ayudó, en este caso, o se estableció como un medio probatorio para que el juez también pueda valorarlo, ¿no? Y en este caso, Milagritos, hacerte una pregunta. Si bien es cierto el papel del juez es indicar, ¿no? Que la terapia para el agresor sea obligatoria y la terapia para la parte agraviada, en este caso, sea voluntaria, optativa. ¿Cómo consideras tú la importancia? ¿Qué tan importante es en este caso que solo sea voluntaria, debiera ser obligatoria también? ¿Y por qué? ¿No? ¿En qué radica ello? Yo creo que sí, yo creo que la terapia, tanto para las víctimas directas como indirectas, porque también sabemos que hay la violencia indirecta, que en este caso si la madre es maltratada y los hijos han visto eso, es una violencia indirecta, también tienen que recibir definitivamente un tratamiento psicológico, ¿no? Para poder mejorar, para poder salir de donde está. Y a veces no pasa esto. ¿Por qué? Tú a veces nos dicen, ¿no? ¿Por qué no denuncias? ¿No? A veces le dicen a las mujeres o a los hombres, ¿no? A los hijos, ¿por qué no denuncian? ¿No? Y es porque de repente están sufriendo esto del síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Que es la condición psicológica en que la víctima de la violencia aprende a creer que está indefensa y que no tiene ningún control sobre lo que le está pasando, ¿no? Entonces, y eso la va a llevar a un trastorno depresivo, a una depresión, ¿no? A un estrés postraumático también. Entonces, es importantísimo que las víctimas, ¿no? Hagan una terapia psicológica, ¿no? Y no debería ser opcional, yo creo que debería ser obligatoria, ¿no? Obligatoria. Yo he tenido casos en consulta en los que los papás, pues, han ido, pero han ido una o dos veces, y nosotros los psicólogos sabemos que, pues, en una o dos veces una persona no se va a curar, ¿no? No va a salir de su estado, de su trastorno, en una o dos sesiones. Entonces, tendríamos que poner eso en contexto, ¿no? En saber de que cuán importante es la terapia psicológica para todos los integrantes de la familia, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y llegar a un empoderamiento, ya sea de la mujer o de cualquier persona que en este caso ha sufrido un maltrato.
Sí, sí, sí. evidentemente, ¿no? Nos están La idea es preguntando, esa. ajá, nos están preguntando por chat, a ver, ¿cómo ayudar a los niños que viven a diario en violencia? A ver, Bien, Karencita, desde el sí, aspecto legal, a claro, ver. desde el aspecto legal. Bueno, los procesos en sí de violencia pueden ser presentados, o se puede presentar una denuncia, en primer lugar, por la propia víctima o por cualquier otra persona en su favor. Y en este caso, en menores de edad, puede ser cualquier otra persona, pues, en su favor. También puede ser presentado por la Defensoría del Pueblo, por los profesionales de la salud y de educación, pues, incluso están en la obligación, ¿no? Cualquier profesor, cualquier eh, enfermero, médico que sabe que hay un niño en este caso que está sufriendo violencia, inmediatamente tiene que poner de conocimiento a las autoridades, ¿no? Y las autoridades van a intervenir inmediatamente. Lo primero que van a hacer es pasar, pues, en este caso, una evaluación psicológica, y al tener una evaluación psicológica, evidentemente, va a salir un resultado y en el resultado, pues, se continuará el proceso como tal, ¿no? Y veo que Ujú. nos insisten con la pregunta, ¿cómo ayudar a un Sí, niño sí, que sí, tiene miedo? Sí, sí. efectivamente, nosotros tenemos que ponernos a pensar en un principio muy importante. Este principio es el interés superior del niño, ¿no? Y si bien es cierto, por decir, la ley dice que un niño debe estar con la madre hasta los 3 años casi de forma obligatoria y posterior a ello pues se puede evaluar, ¿no? Pero si hablamos de una madre que no está cumpliendo con su deber de madre, tal vez es una persona que tiene algún vicio, tal vez, o qué sé yo, simplemente no es una madre y lo golpea a un niñito, entonces estamos vulnerando este principio del interés superior del niño. Lo principal es que el niño esté bien, y como muchas veces los psicólogos me mencionaban, hay niños que viven en esa extrema pobreza o en esa extrema violencia también, que es mucho mejor que esté en un albergue a que siga en ese ámbito familiar que obviamente no le ayuda para crecer, ¿no? Entonces, en ese extremo todos estamos invitados, si es que vemos un caso de violencia contra un niño, poder denunciar. Muchas veces tenemos miedo, perfecto, tenemos miedo, contactémonos a la línea 100. Nos contactamos a la línea 100 y ellos van a contactarse subsecuentemente, ya sea con un CEN más cercano o con una comisaría para poder, en este caso, realizar una visita social, un informe psicológico y poder designar, ¿no? una denuncia de oficio en este caso. Ese sería el caso. Ajá. Una de las cosas que sufren los niños, ¿no? Eh, maltratados, digamos, es ese miedo, ¿no? Ese miedo al agresor, ese miedo a que otra vez vuelva la violencia, ¿no? Entonces, no se le puede pedir al niño a veces que denuncie. El niño no va a denunciar, ¿no? El niño va a tener tanto miedo que no va a poder denunciar. Pero si nosotros, porque están preguntando cómo ayudar a un niño que tiene miedo de denunciar, se supone que la persona tiene o sabe o está enterada de que el niño está sufriendo violencia. Entonces es nosotros como adultos que tenemos que hacer la denuncia, porque sé que todos o cualquiera de nosotros puede denunciar al niño, ¿no? Entonces saber o hacerle saber al niño, ¿no? Que no está solo, que hay personas que pueden ayudarlo, que hay instituciones, ¿no? Que pueden ayudarlo también a superar y a salir de esta violencia familiar, ¿no? Y como dijo Karen también, o sea, si estamos viendo que el niño está sufriendo de violencia, entonces hay algo que hacer ahí. Si no es la madre, si no es el padre, de repente es el profesor, ¿no? A mí me tocó una vez hacer eso, como psicóloga educativa en un colegio, ¿no? Yo vi a un niño que trajo todas las piernas marcadas. Y yo fui y lo denuncié al padre, así mi director no quiso, porque no quería. No sé por qué, pero no quería. Pero yo fui y lo denuncié. Entonces el papá ahí recién tomó conciencia de lo que estaba haciéndole daño al niño, ¿no? Habló conmigo, hizo terapia también. Entonces, pero no, el niño no es que viene y denuncia al papá, ¿no? Sino los comportamientos que va adquiriendo durante todo esto, las consecuencias de la violencia se ven en el comportamiento de los niños y de los jóvenes también, de los adolescentes, ¿no? Muchos de los jóvenes huyen del hogar por tanta violencia, hay comportamientos violentos iguales, entonces tenemos que siempre estar cuidando de las conductas y del comportamiento de nuestros hijos, por qué actúan así, ¿no? Entonces ver eso,
ver eso para poder ayudar al niño. Definitivamente un niño que tiene mucho miedo va a tener que hacer una terapia, pero para eso hay que primero saber en qué contexto ha estado ese niño, ¿no? Para poder ayudarlo. Porque los niños también empiezan a tener esto de la indefensión aprendida. Es aprendida. Van aprendiendo que no se pueden defender, que no tienen control sobre lo que está pasando. Y realmente sí tenemos ese control. Las personas tenemos ese control, ¿no? Y eso es que a la primera, al primer índice de violencia, pues nos tenemos que salir de ahí, nos tenemos que retirar de ahí, ¿no? La única forma en que vamos a poder al niño es ayudar a estos niños es, digamos, primero denunciando, luego poniéndolo en terapia psicológica, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y Milagros, ahora pues tenemos la ley, como les comentaba, 3036-4, pues que es una norma que protege, ¿no? A estos integrantes del grupo familiar con la finalidad, en primer lugar, tal vez de prevenir lo que es la violencia, erradicar la violencia y en otro extremo también muy importante, sancionar todo tipo de violencia contra, ya sea contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Ya sea esto producido dentro de un ámbito público o dentro de un ámbito privado, ¿no? Entonces, no tengamos miedo de denunciar, ojo, llamando a la línea 100 y también puede ser tal vez. Es anónimo, Karen, la denuncia. Eso es decisión propia. Si uno Ya, decide dar sus datos, perfecto. Y si decide pasarlo de forma anónima, también lo toman, ¿no? bien, Simplemente piden números de referencia, tal vez ubicación, donde se encuentra, ¿no? Para poder, pues, también ubicar a estas personas que están sufriendo violencia, ¿no? ujú, ujú. Y leía otra pregunta. En esta situación de pandemia, la violencia ha aumentado en nuestros hogares. ¿Qué podemos hacer para disminuir la tensión? Creo que eso va para ti, Milagros. Sí, o sea, la convivencia se ha vuelto un poco difícil, digámoslo así, ¿no? Los padres están muy estresados con todo esto de la pandemia, el trabajo remoto, el trabajo en casa, ¿no? Pero tenemos que aprender a manejar nuestro estrés, a manejar la tensión, a manejar el cómo poder mejorar las relaciones dentro de la familia. Se ha visto que tras la pandemia han habido muchos divorcios, ¿no? Muchas separaciones también, por el hecho de que no hay mucha tolerancia dentro de las personas, ¿no? Y dentro de las familias. ¿Por qué? Porque esta situación ha sido algo muy, que nadie se lo esperaba, ¿no? Entonces, así como nadie se lo esperaba, nuestro organismo tampoco lo esperaba, ¿no? Y el estar encerrados y el estar, digamos, todos metidos en un sitio, lo que antes no era, también nos afecta de alguna u otra manera, ¿no? Pero tenemos que aprender a convivir y a ser un poco más tolerantes a las diferentes, personalidades que tenemos dentro de un hogar, ¿no? Porque dentro de un hogar, dentro de una familia, dentro de ese sistema, todos somos diferentes, ¿no? Y si no aprendemos y no les enseñamos también a nuestros hijos a poder manejar esos estrés, esa tensión, entonces ellos tampoco van a poder hacerlo, ¿no? Entonces es un poco el hecho de que si los papás nos podemos controlar, pues los hijos también se van a poder controlar, ¿no? Y es lo que quería un poco enseñarles esto hablando de la violencia, cómo es que las creencias que nosotros podamos tener hacen que esto de la violencia sea como un círculo vicioso, ¿no, Karen? Porque es un círculo vicioso. Si tu papá fue violento con tu mamá, tú aprendiste a ver eso, entonces la hija va a continuar con eso, se va a buscar un esposo que va a ser así, ¿no? Y el hijo se va a convertir en un maltratador, y entonces el círculo de violencia sigue y sigue y sigue, ¿no? Quizás por eso, por la diferente socialización, quiero mostrarles este cuadrito, a ver si lo vemos, si estás listo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay dos cosas, ¿no? La socialización diferencial del género y la historia de violencia intrafamiliar. Y acá están los menores hijos, ¿no? Entonces, la función social de la mujer, por ejemplo,
lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Es la crianza de los hijos, el cuidado del hogar, y debe comportarse de forma comprensiva, paciente, dulce. La función social del hombre es la de desarrollar una carrera profesional, ocuparse del sustento económico de la familia y de las relaciones con el exterior, debe comportarse de forma decidida, segura y firme. El hombre es superior a la mujer, es más inteligente y está más capacitado. El hombre debe ser cabeza de familia, el que tome las decisiones y el que tiene poder y control sobre el resto de los miembros de la familia que deben obedecer. Eso muchas veces pasa, ¿o no, Karen? Los hombres creen todavía en este tipo de función, digámoslo así, ¿no? Claro, y más aún en algunos casos o en las familias en las que se ha impartido pues el machismo, ¿no? Lamentablemente eso es lo Exacto, que pasa. exacto. Y acá vemos, ¿no? La historia de violencia. La violencia es normal. La violencia es normal. Hay circunstancias que justifican el uso de violencia, por ejemplo, cuando se está enfadado o cuando los demás no lo hacen, no hacen lo que uno quiere, ¿no? El que ejerce el control es el más fuerte y tiene derecho a castigar a los demás. El castigo es imprescindible, no existen normas o reglas que aseguren su no ocurrencia. Si no eres el más fuerte, debes ser sumiso. Mi madre tiene la culpa de que mi padre la maltrate. El hogar no es un lugar seguro, mi madre no puede proteger. ¿No? Esto es la historia de personas que viven con violencia intrafamiliar debido a que siempre han tenido ese tipo de pensamientos o creencias. ¿Qué es lo que va a pasar con el menor, con los hijos? ¿No? Van a pensar, van a creer, van a estar ahí en su mente que el hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben obedecer, ¿no? Que las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los mismos derechos. Si un hombre pega a una mujer es porque se lo merece, porque ella lo provoca. Esa frase es bien utilizada, ¿no? ¿Sí? Es que se normaliza la violencia. Así es. Creemos que ya es parte de la normalidad de nuestros días, ¿no? El hecho de que Ah, me gritó, no pasa nada, ¿no? No, es que no es así, no debemos estar acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene repercusiones. Si quieres que te respeten, tienes que ser violento, ¿no? Entonces son esas cosas, son esas creencias que muchas veces tienen, porque se ve también, yo veo mucho consultorio eso del machismo, ¿no? Y las mujeres a veces piensan que eso es normal, ¿no? Que el tratarlas de repente como insultarlas de broma, ¿no? Dicen, es broma, y uno se lo cree, eso, aceptarlo ya es un tipo de violencia, ¿no? Entonces tenemos que aprender, yo creo que empezamos por la educación, más que todo, ¿no? A que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y que nadie puede maltratarnos, nadie puede eh, violentarnos, ¿no? Porque todos merecemos respeto, seamos hombres, mujeres, niños, etcétera, ¿no? Porque esto de la violencia no se da, no es por género, no solo a las mujeres, a los hombres también, a los niños también, ¿no es cierto? Y tampoco tiene clases, ¿sí o no? En todas las clases sociales también se da la violencia. definitivamente, antes que me olvide, Milagros, un punto importante, el hecho Dime. de que exista la violencia en casa. Si bien es cierto, no todo es color de rosa, sí va a haber puntos en el que pues vamos a discutir, ¿no? O no estar de acuerdo con uno, con lo otro. Y nosotros, al menos como padres, tenemos que aprender a discutir, ¿no? Que no estén presentes los hijos. Ojo, porque ahora ya en la actualidad se vienen muchos casos de lo que se da como violencia indirecta, ¿no? Contra los menores. El solo hecho de que el menor haya presenciado que mamá gritó a papá o que papá pegó a mamá, ya es violencia indirecta y pueden ser denunciados como tal. Por estos simples hechos pueden incluso perder la tenencia o la patria potestad de los hijos. Entonces es algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Eso es importante antes que se me diga. Sí, sí, de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Nos están preguntando qué nos sugiere que podemos hacer cuando la violencia entre la pareja aumenta y es difícil soportarlo tanto físico y psicológico. Bueno, uno de los puntos importantes, al menos que yo veo, es siempre prevalecer la familia, la unión familiar, ¿no? Eh, Cuando existen este tipo de problemas, ¿no? En los que las parejas no saben cómo pelear,
¿no? Mejor dicho, cómo discutir, ¿no? Para no llegar a una pelea, porque es muy diferente el discutir que el pelear, ¿no? Nosotros en consulta, por ejemplo, enseñamos a la pareja a discutir. El arte de discutir se llama, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se lleven mejor, para que tengan una mejor comunicación. Yo les aconsejaría que hagan primero una terapia, agoten todas las habilidades de hacer de repente una terapia de pareja, ¿no? Pero si ya esto supera, ¿no? Y ya no se puede soportar y ya no se puede, es muy difícil, entonces la única solución, yo creo, a este problema va a ser la separación, definitivamente, ¿no? Porque no podemos permitir ningún tipo de violencia, ¿no? Entonces, yo creo eso, ¿no? Isabel, no sé si te he respondido esa pregunta, pero sí, primero hay que agotar todas las medidas, ¿no? Para poder hacer una terapia. Y si no, pues la separación es lo mejor. Ujú. Claro, a seguir en un ambiente de violencia es mejor. Y a veces también se preguntan, ¿no? ¿Y los niños dónde van a quedar? Pues es mejor que un niño crezca en un ambiente sano, lejos de papá tal vez, pero sano, a que crezca en un ambiente lleno de violencia, ¿no? Porque no va a ser pues Ujú. nada productivo para él. Las consecuencias tal vez no se van a visualizar en el momento, sino a posteriori. Y eso es lo que Claro. definitivamente no se quiere, Mira, ¿no? justo ayer trataba a una señora, bueno, estoy tratando a su hijo, pero la señora, hice una sesión entre mamá e hijo, perdón, y viendo digamos, la historia de la mamá, salió que el papá había sido demasiado agresivo, autoritario, ¿no? Les pegaba, eran 8 hermanos, y les pegaba, y, 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 mm, y sufrieron bastante violencia, y tenían una mamá también, igual de carácter, ¿no? Entonces, esa señora se da cuenta ayer en consulta que tuvo un primer hijo con un primer compromiso solamente por escapar de esa situación, de ese ambiente, ¿no? Se dio cuenta de eso, porque realmente no amaba a esa persona. Y eso ocurre mucho, mucho en algunas personas, ¿no? Se escapan de las casas o se casan con personas para poder librarse, digamos, de esa violencia que existe en casa. ¿Por qué? Porque de repente no tienen las herramientas adecuadas, para poder enfrentar eso, ¿no? Lo que hablamos de la indefensión, porque han aprendido a que si la mamá hablaba y les decía cállense, ellos tenían que callarse, ¿no? ¿Sí? O que si no hacían algo, pues a rajatabla, correa, ¿no? Entonces aprendieron eso. Pero llegado un momento, como tú dices, a futuro, cuando ya son grandes, ahí son las consecuencias. Ahí son las consecuencias, ¿no? Entonces es por eso que afecta muchísimo esto de la violencia. Tuve un pacientito que fue a mi consultorio, 19 años tenía, y me dijo, yo he sufrido de violencia familiar y no quiero volver a pasarlo. No quiero, o sea, no quiero repetir lo mismo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque estaba afectado. Era un chico que estudiaba, pero que se le hacía muy difícil, y ahí va la respuesta a cómo afecta esto a los hijos, se le hacía muy difícil socializar, tenía muy baja autoestima, tenía mucha inseguridad, ¿no? Entonces, todas esas son factores que influyen, ¿no? O que van a ser las consecuencias de tener o de pasar por violencia familiar. Entonces, este chico, ¿qué es lo que quería? Romper el círculo, ¿no? Romper el círculo. Y sí, empezó a tener mejores herramientas para afrontar cualquier tipo de vicisitud que se nos presente en la vida. Porque la vida no es color de rosa tampoco, ¿no? Pero tenemos que aprender a poder manejar eso, ¿no? A poder sobrellevar las cosas. Hay cosas que podemos cambiar, pero hay cosas que no podemos cambiar. Y no por eso nos vamos digamos, a victimizar, ¿no? O nos vamos a poder a deprimir, no, tenemos que aprender, ¿no? A, a sobrellevar las cosas, a tomar decisiones, ¿no? Tan importantes como son la de repente un divorcio, una separación por este tipo de casos que se ven a diario, ¿no?
Quiero rescatar algo que has mencionado, Milagros, romper el ciclo. Eso es Ujú. algo muy importante en el que nosotros debemos de trabajar, ¿no? Ya sea como hijos, como padres o como cualquier integrante del grupo familiar, en el que no podemos seguir en lo mismo. Y si para romper el ciclo, pues habrá que iniciar una terapia, como tú también mencionas, o si para romper el ciclo hay que denunciar, pues cualquiera de las dos acciones hay que hacerlas, porque no debemos seguir en este círculo de violencia, porque obviamente no nos va a traer nada bueno, ¿no? Efectivamente, esto va a afectar de forma tal vez física, emocionalmente a las personas que padecen de esto. Entonces, me quedo con eso, como te decía, que rompamos el ciclo de esta violencia contra los integrantes del grupo familiar en este caso. ¿A dónde podemos llamar, Karen? Di los números, di el número, creo. Nuevamente, sí, a la línea 100 todos están invitados, tal vez no necesariamente para hacer una denuncia, sino tal vez para recibir una consejería, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que quieren suicidarse por tanta violencia. Pueden llamar a esta línea 100 para A recibir eso estos. llegan, a eso se llega, ¿no? A eso se llega con todo esto, ¿no? Uno se vuelve tan vulnerable que puede llegar al suicidio, ¿no? Por tanta depresión, tanto maltrato. Y eso Claro, es lo que habemos. eso es lo que no queremos, ¿no? Sí, Queremos habemos personas que sí podemos salir a hablar de, no sé, me pasa esto y quiero hacer esto, o voy y denuncio, que ya están de cierta forma empoderadas. Pero hay personas que no, que necesitan una ayuda. Entonces, si nosotros vemos que el vecino, la vecina o el hijito de mi amiga es una persona maltratada, no perdemos nada llamando a la línea 100 o denunciando, porque esto puede agravarse, ¿no? Y efectivamente eso no nos va a convenir como personas. Y bueno, la idea es pues que nuestra sociedad también crezca, ¿no? Si bien es cierto por el tema de la pandemia, pues se han incrementado los niveles estadísticamente hablando de lo que es violencia, tanto sexual como contra los integrantes del grupo familiar. Entonces, debemos buscar salidas, ¿no? Para el hecho de que es, poder salir de esto. de todas maneras, salidas hay, ayudas hay, se han creado estos CEN, ¿no? El Ministerio de la Mujer ha puesto mucho empeño en eso, entonces tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos así, ¿no? Porque seríamos también cómplices, ¿no? Si sabemos que estamos viendo una violencia y no denunciamos, sería ser cómplice de eso, ¿no? Entonces tenemos que ponernos las pilas, poder denunciar a la línea 100. Si no quieren dar su nombre, pues no lo digan, ¿no? Lo pueden hacer anónimamente, porque existen esos casos, ¿no? Se da esos casos de denuncias anónimas y van y comprueban, ¿no? Sí, definitivamente también se dan casos pues que hay denuncias falsas o denuncias difamatorias, injuriosas, y tampoco se quiere llegar a ese extremo, ¿no? En este caso también entra a tallar, pues, el equipo profesional, que obviamente está integrado por un psicólogo para descubrir, ¿no? Si bien es cierto, sabemos, hay papás que denuncian, ¿no? Que la mamá de mi hija la maltrata, solo para quitarle la tenencia o para no darle los alimentos, ¿no? Justamente va a ser todo un proceso, ¿no? De acreditar si efectivamente hay una violencia o no, y si fuera el caso, si merece una sanción o no también, ¿no? Que ¿Mm? es algo básico. Pero yo le diría a las víctimas también, ¿no? De que busquen ayuda también cercana, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces por la vergüenza social, ¿no? No lo hacen, o porque la mamá o el papá son chapados a la antigua, ¿no? Tampoco van y se acercan a sus padres, ¿no? Entonces, buscar gente, amigos, amigas, ¿no? Que puedan ayudarlos, que puedan decirle, ya vamos, yo te ayudo, ¿no? Entonces, tratar de buscar eso también es importante. Muy bien, agradecemos el tiempo, tanto para la doctora Karen Flores y para la psicóloga Milagros Lanchipa. Vamos a pasar a las interrogantes que nos han llegado a través de nuestras redes, ¿no? Solo para poner en contexto, entonces, sabemos que la violencia contra uno de los integrantes del grupo familiar, ¿no? Evidentemente puede ser de tipo psicológico, ¿verdad? Sexual, sufrimiento físico, ¿sí? Entonces, para poner en contexto el tema que el día de hoy se ha tratado por parte de la Escuela Profesional de Psicología, la siguiente pregunta va, nos indican,
¿Cómo podemos reconocer a una persona que sufre violencia dentro de su hogar? ¿Qué características tiene esta persona que sufre violencia y que no lo puede exteriorizar o no puede hacer una denuncia, no sabe con quién conversar? ¿Cuáles son estos síntomas o este perfil o estas características para que las demás personas de su entorno puedan identificar que uno de los integrantes sufre violencia? Muy bien, o sea, en primer lugar, existen ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, la tensión, el miedo excesivo, ¿no? Ya llega a una depresión también, se vuelven depresivas las personas, su comportamiento cambia totalmente, se le ve muy sumisa, ¿no? Entonces, por ahí podemos decir, ¿no? De que está sufriendo violencia familiar, pero también está el otro lado, ¿no? Que tratan de evitar que alguien de repente se dé cuenta, ¿no? Porque tratan de tapar al cónyuge, supongamos que sea a la mujer, ¿no? Y no lo dicen, pero aparecen moreteadas, ¿no? Con moretones, entonces tratan de mentir, y eso se debe a la inseguridad que tienen, a la baja autoestima. O sea, la principal característica es su baja autoestima, ¿no? Ok. La siguiente pregunta va en el sentido mismo de poder recibir una orientación al respecto, ¿no? ¿Cómo puedo ganarme la confianza de mi hijo cuando sé que tiene un cambio de actitud completamente, ¿no? Hacia los integrantes de su familia? ¿Cómo puedo hacer la pregunta si es que algo le sucede, ¿no? Sospecho que sufre violencia, pero no me atrevo a preguntarle directamente y cómo me puedo ganar esa confianza. Si es niño o es adolescente. No, no indica, No lo refieren, bueno. esperemos que no los Eh, responda. ajá. Con los adolescentes es mucho más fácil tratar, digamos, la manera de que tú puedas contar experiencias propias, ¿no? Para que el propio adolescente tenga la confianza como para poder contarte algo. Porque si tú vas de frente a preguntarle, no te van a decir, te van a decir, estoy bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, si tú empiezas a tener sospecha de eso, entonces lo mejor es de repente compartir algo que te haya pasado parecido a lo que estás sospechando, para que él también pueda, digamos, decir, pucha, esto le pasó a mi mamá o a mi papá, entonces también lo puedo compartir con ellos, ¿no? En los niños, por ejemplo, es los cuentos, el juego, en el juego, en los niños ahí sale todo. Ahí podemos observar todo, ¿no? Yo creo que cuando se hace los peritos también, no sé, Karen, me dejarás mentir, con el juego, ya uno va viendo ciertos síntomas de que esa persona, por ejemplo, ese niño ha sido abusado sexualmente, ¿no? Entonces, jugando, uno puede ver qué cosas puede estar pasando con mi hijo, ¿no? Y por último, si no, llevarlo a una consulta psicológica, ¿no? Porque a veces los niños se abren más con personas extrañas que con uno mismo. Y la pregunta también, la siguiente pregunta va en torno a lo que usted acaba de indicar. Ujú. ¿Cuál es el momento indicado para poder llevar a una víctima de violencia al psicólogo? Lo más pronto. Si ya sospechan, lo más pronto, ¿no? Lo más pronto. Cuando ya vean, digamos, alguno de los síntomas, ¿no? Cuando ya vean que el comportamiento de niños o adolescentes o de mujeres está cambiando, siempre detrás de un comportamiento va a haber algo, ¿ya? Y es lo que siempre les digo a los papitos, por ejemplo. Su hijo, porque vienen y dicen, mi hijo está así, 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 y no sé por Puede qué. ser agresivo. Por ejemplo, mi hijo no era Exacto, agresivo y hoy en sí, día está agresivo y me así contesta, me es. levanta Y la me voz. contesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, detrás de eso hay algo. Entonces, si uno no puede, ¿no? Ver qué es lo que está pasando, pues empieza a buscar la ayuda de inmediato, ¿no? De inmediato. No esperar a más, a que pasen más cosas, ¿no? Ok. ¿Podríamos decir que un cambio de actitud por parte de un adolescente o de un niño que sufre violencia también es la falta de apetito? ¿Hay un Sí. trastorno en su alimentación? En la ¿Cómo podemos darnos alimentación, cuenta? ajá, en la alimentación, en el sueño, las pesadillas también, ¿no? Al menos los niños tienen muchas pesadillas cuando ¿Cómo mojan hay la este cama, tipo usted cree? también.
también empiezan a tener enuresis, y por eso a veces los llevan, ¿no? A terapia o a consulta. Llevan al niño porque se moja la cama, le tiene enuresis, pero detrás de esa enuresis, cuando uno va a evaluar y todo, nos damos cuenta que existe una violencia, digamos, indirecta, porque los papás paran peleándose, pues, ¿no? O porque ya están a punto de divorciarse, digámoslo así, ¿no? Entonces siempre va a haber detrás de un comportamiento, de cualquier comportamiento de los niños, algo que esté pasando, ¿no? Ok. La siguiente pregunta nos dice, mi hija de 5 años, ¿no? Ahora sí nos indican la edad, mi hija de 5 años moja la cama. No es todos los días, ¿no? No es todos los días. Eh, lo trato lo más posible de no llamarle la atención, porque al final es una niña y recién está aprendiendo, y pica, pero no comprendo la situación por la cual moja la cama. No le levanto la voz, no le levanto la mano, o sea, no ha tenido contacto físico con ella en caso de violencia, ¿no? Pero considero, dice, que es porque su padre no vive con nosotras, ¿no? Que viaja constantemente y no vive con nosotras. ¿Usted cree que por ese motivo moja la cama o podría haber otro motivo más? Pero para descartar una enuresis física, ¿no? Hay que llevarlo de repente al pediatra, hay que ver digamos, la frecuencia con que la niña moja la cama, ¿no? Porque también, si no es nada físico, entonces es algo emocional. La mamita se tendría que preguntar, cuando el papá está fuera, es que se moja la cama, ¿y qué pasa cuando viene? Cuando viene no se moja la cama, Claro. entonces ahí podría haber una respuesta, ¿no? Si no se moja la cama cuando él viene, entonces quiere decir que sí, de repente es emocional, ¿no? Que extraña al papito, y entonces ahí tiene que haber un poquito más de comunicación con el papá. Está bien que esté fuera, pero hoy en día tenemos todo esto para poder comunicarnos, hablar y todo, ¿no? Entonces, un poquito más de comunicación con eso, ¿no? Pero habría No, que ver eso, ¿no? Ese ok. detalle. Ujú. Entonces, a la mamita que nos ha escrito sobre la niña de 5 años, la recomendación primero es que pueda haber, primero, comunicación más con el papá. Uno, hay que llevarlo a un pediatra para saber cómo está el tracto urinario, ¿no? Y hacer el seguimiento de las fechas en que moja la cama, para que se pueda Exacto, llevar un control y luego, si es que ya es un tema que linda con lo emocional, ahí sí puede ir y visitar al psicólogo, ¿verdad? así es. Muy bien. Listo. Listo. Hay otra pregunta más. La siguiente pregunta es, wow, en mi casa, todo el tiempo mis hermanos me llaman gorda. Tengo 16 años. Este es un tipo de violencia y cómo puedo superar esta situación que a mí me daña. Fuerte. Ujú. Sí, bastante fuerte. Eso Así es es. lo que pasa, o sea, a veces creemos que ese tipo de violencia psicológica, de maltrato psicológico, ¿no? El poder de repente etiquetar a las personas, ¿no? Hace de que nosotros creamos en eso, ¿no? Lo que yo le diría a esta paciente es que no se lo crea, que no es cierto, ¿no? Que no se sienta así, ¿no? Que diga, que se exprese, ¿no? Con sus hermanos, de que eso la lastima, ¿no? Pero tiene que hablar, tiene que decirlo, porque si ella se va guardando, porque eso es lo que sucede, nosotros nos vamos guardando, guardando todo lo que dicen, a veces negativamente, y no podemos, digamos, defendernos, ¿no? Entonces, lo primero que ella puede decir es decirlo, ¿no? No ser pasiva en ese aspecto, sino ser un poco más asertiva y decirle, bueno, ¿saben qué? A mí me molesta que me diga, me siento mal, me hiere, me lastima, ¿no? Y no quisiera que otra vez me vuelvan a decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que si ella sigue con esto y no hace nada, se queda callada, ahí estamos hablando de indefensión aprendida, ¿no? Se calla, no lo habla y se lo guarda, ¿no? Y por eso es que ella se siente mal. Claro, tendría que exteriorizar lo que ella siente, ¿sí? Exacto, exacto. Tiene que Pero hablar, hay que hablarlo. ahora veamos el otro caso. Justamente me da pie un poco a reflexionar sobre la pregunta de la persona que nos ha escrito. Hacia el otro lado, los hermanos, ¿qué tipo de comportamiento tienen? Porque
no sé si es normal o no que los hermanos te puedan herir tanto, ¿no? O que una persona pueda sentirse tan herida con sus propios familiares. ¿Usted Y cree que existe algún problema psicológico en ellos? por supuesto, es una familia disfuncional, ¿no? Aparte que lo que hemos visto, ¿no? Lo que les he enseñado del menor, que lo aprenden, ¿no? Que los hombres sí pueden decir, de repente son hermanos varones, ¿no? Creo que son hermanos varones. Entonces, por eso es que la tratan mal, ¿no? Y piensa que es algo normal, ¿no? Decirle gorda o insultarla y esto. Y a veces, muchas veces dicen, ah, pero si es mi hermano, le puedo decir lo que es. Pero si uno no lo dice, si uno no lo expresa, si uno no lo exterioriza, entonces esas personas van a seguir molestando, ¿sí? Entonces hay que hablar, ¿no? Y hay que ver el contexto de esa familia también, cómo han sido sus padres, cómo ha sido su madre, ¿no? Eso también se tendría que ver. Sobre todo si es que viven con papá y mamá cerca, ¿verdad? Para que ellos Yes. también puedan corregir ese comportamiento. Exacto. Yo creo que ella de repente ni siquiera le ha dicho a su mamá que se siente mal por lo que sus hermanos le dicen, ¿no? Para que haya una corrección ahí. Ok. Entonces, por lo que es calladita, ¿no? Y tiene baja autoestima. La baja autoestima juega un papel muy importante en todos estos casos. ¿Y cómo mejorar nuestra autoestima? En primer lugar, tenemos que tener un buen autoconcepto de nosotros. Si nosotros no nos queremos, no nos valoramos, ¿no? No nos cuidamos y no nos respetamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a valorarnos por el simple hecho de ser personas, ya somos personas valiosas, ¿ya? Y entonces el ser personas valiosas y el tener un buen autoconcepto, ¿no? Un buen autoconocimiento, que son los pilares de nuestra autoestima, va a hacer que nosotros podamos enfrentar cualquier tipo de situación, porque vamos a estar seguros de nosotros mismos, ¿no? Seguro de lo que valemos y de lo que somos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un autorrespeto bien puesto, sabe que se tiene que cuidar, sabe que no puede dejar que nadie ni nada lo dañe, porque eso es el respeto hacia uno mismo, ¿no? Incluido la misma persona, porque hay personas que ni siquiera se valoran, ni se cuidan, ¿no? Ni se respetan. Entonces, tampoco las demás personas lo van a hacer. Sobre el caso de la señorita de 16 años y la agresión con sus hermanos, aquí se evidencia claramente que no hay un rol efectivo de los padres, ¿verdad? Eh, Ujú. no se sabe a ciencia cierta, porque no nos los detalla, si es que conocen de este tipo de agresión Exacto. verbal, uno. En todo caso, Ajá. todos los integrantes de la familia tendrían que ir Claro, a terapia o todos se por convierten en ejemplo, víctimas. no, todos tendrían que ir a terapia. Por ejemplo, podría ser, no sabemos del caso, pero podría ser que el papá trate igual a su mamá, ¿me entiende? O sea, que el papá le diga, ay, que estás muy gorda, que para qué te pones eso, ¿no? Que estás muy fea, que estás muy vieja, y la trata así. Entonces los hijos han aprendido a ser así y por eso tratan a su hermana así, ¿no? Entonces ahí viene lo del círculo que estábamos hablando, del círculo vicioso que es esto, ¿no? Del ciclo de la violencia. Sí, Ok. pero toda esa familia debería ir a terapia, Claro, definitivamente. los padres, los hermanos y en este caso la señorita que es marcada en Pero hay una cosa, Lorena, o sea, si no lo hablamos, no sabemos. claro, Y esa familia piensa que todo está normal, ¿no? Es la palabra, normal. qué pena. Ujú. Y qué útil No resulta pena, sino conocer. que hay que tratar de que esa persona, esa jovencita, si nos está escuchando, habla, Ujú. habla, no te quedes callada, ¿no? Busca ayuda. Si no puedes sola, busca ayuda, ¿no? Esas cosas pueden cambiar, las situaciones pueden cambiar y tú lo puedes hacer, es lo que le diría yo a él. Bien. Y mencionaba que existen justamente este tipo de ventanas de transmisiones hoy en día, que con el tema de la virtualidad se considera que nos hemos alejado, pero a través de la virtualidad y todas estas plataformas podemos llegar también a las demás personas. Entonces, a todos quienes nos han dejado sus preguntas a través de nuestros canales,
pueden seguir dejando sus interrogantes o sus consultas al siguiente correo: coordinación-psicología-fs@usmp.pe, y allí se les estará dando a conocer algunas recomendaciones, alcances para las situaciones que ustedes pasen. Ya es momento de poder decir un alto a la violencia, pero un alto con razón, con conciencia y también poniendo en paz nuestras emociones. Bien, vamos a llegar a la parte final ya de nuestro primer consultorio psicológico. Vamos a escuchar las palabras de despedida de la doctora Karen Flores. Doctora. Nuevamente me siento muy agradecida por la oportunidad y por el hecho de poder absolver este tema tan bonito, ¿no? Que es el tema de la violencia familiar dentro de los integrantes del grupo familiar, pero en el extremo de que no se cometa, que no dejemos que esto continúe y que, pues, si es necesario, busquemos ayuda. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Nos despedimos también de la psicóloga Milagros Lanchipa. Muy bien, gracias Lorena, gracias Karen. Ha sido bonito compartir hoy día, esta tarde, este consultorio, donde hemos podido dar, aunque sea un granito de arena, para que las personas que sufren de este mal, ¿no? Y que no debería existir, pues hagan sus denuncias, como dice Karen. No se queden calladas, no podemos dejar que esto continúe, que la violencia continúe. Tenemos que denunciar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Yo solamente quiero repetir una vez más el correo al cual pueden dejar todas sus consultas, algunos casos de repente que deseen dar a conocer y necesiten ayuda, porque justamente la Universidad San Martín de Porres Filial Sur, la Escuela de Psicología y el área de proyección social estamos para servirlos. El correo es coordinación-psicología-fs@usmp.pe. Bien, yo quiero agradecer a quienes nos han dejado sus interrogantes, sus preguntas, a nuestros espectadores a través de esta sesión en Zoom y también a través de USMP TV Filial Sur y también a través de la página de Facebook. El próximo martes con un nuevo tema de psicológico en el consultorio psicológico. Nos vemos, muchísimas gracias, muy buenas tardes.